Amigos, estamos ubicados en un bello lugar, Santa Cruz Naranjo, en el departamento de Santa Rosa, en el cual pues le tengo mucho aprecio, ya que es el lugar que me vio nacer, al igual que también vio nacer a don Óscar Franco, que hoy lo tenemos por acá para hacerle una pequeña entrevista, en el cual pues nos va a platicar algo acerca de la historia de todo lo que acontecía en Santa Cruz Naranjo. Don Óscar, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, para mí es un gusto poderles dar a ustedes algunos datos históricos. No me considero un historiador, soy un amante de la historia y me ha gustado investigarla para conocer algo de nuestras tradiciones, costumbres, de dónde provenimos, porque recordemos que somos el fruto de un pasado y nosotros vamos a hacer lo que deseemos de acuerdo a nuestro futuro. Exactamente, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos, ¿verdad? Y esto es importante, la historia. Vamos a iniciar entonces rápidamente con la historia de Santa Cruz Naranjo. Hoy pues las generaciones contemporáneas sabemos que nuestro municipio se llama Santa Cruz Naranjo, que está en este lugar, pero ¿qué tal si nos cuenta la historia del municipio, de su fundación, de los primeros habitantes, en fin, de todo lo que acontece en esta historia de Santa Cruz Naranjo? Pues Santa Cruz Naranjo se fundó hacia el año de 1728. En el lugar conocido como Jumaytepec había una señora que se llamaba doña Juana Herrarte. Era ella la propietaria, podemos decir, de todo el departamento de Santa Rosa. En Antigua ella conoció un niño, don Ramón Mejía, que conocemos, que después fue don Ramón Mejía, y ella lo adoptó. Y cuando el niño creció, le dio como regalo el municipio, lo que hoy conocemos como municipio de Santa Cruz Naranjo. ¿Ah? Él venía con una señora de Casillas, de apellido Quevedo, desgraciadamente no tengo el nombre. Si recordamos la historia de la conquista, a cada uno de los conquistadores les dieron una herencia, pues, llamémosla así. Ellos se llamaban un ejidal, y a ella le tocó el ejidal de Santa Rosa. Parte de ese ejidal fue Santa Cruz. Los límites de ese entonces eran naturales. A ella le dio Santa Cruz como límite el río de las Cañas. ¿Ah? Luego el Cerro Redondo, lo que hoy conocemos como el Chocolate también. La Laguna del Pino. Y si vemos hacia Valverena, donde está, mejor dicho, la cruz de la aldea de Junquillo, porque hasta ahí llegaba Santa Cruz. Esto le pertenecía a Santa Cruz. Hoy, por X o Y razón, hemos perdido mucho. Todos esos lugares ya no le pertenecen a Santa Cruz. Parte del cerro se perdió, parte de la laguna se perdió, y el Junquillo que lo perdimos. ¿Ah? Era santacruceño. Era santacruceño. ¿Ah? Pues este señor, cuando vino aquí a Santa Cruz, el primer lugar de asentamiento que tuvo fue Potrerío. Ahí fue el primer lugar de Santa Cruz. Y cuando él llegó, el nombre de Santa Cruz era Santa Cruz Epaminondas. ¿Ah? Ese fue el nombre que la señora le dio, pero cuando él llegó acá, él le dio otro nombre. ¿Ah? Él vio el lugar, el paisaje y cambió. Por mucho zancudo, por X, pero según la tradición había mucho zancudo en esa región, no le gustó Potrerío, se vino al Morro. Fue el segundo asentamiento de Santa Cruz y ahí se construyó la primera iglesia, el primer oratorio, porque no era iglesia, el primer oratorio de Santa Cruz. En aldea, en el barrio El Morro. Barrio El Morro. Ahí estuvo un sacerdote, don Félix Mejía, que era familiar del señor Ramón Mejía. Fue el primer sacerdote que hubo acá. Él vino acá huyendo del tiempo de Justo Rubino Barrios. ¿Ah? Y él en ese entonces fue cuando fundó el primer oratorio, ahí. Después se pasaron acá. El primer asentamiento fue donde está la municipalidad, fue la primera casa, podemos decir, la casa patronal.
Después pasaron la iglesia a un terreno que está pegado donde Don Mere. Era un ranchito de paja. La iglesia católica. ¿Ah? Después la hicieron con adobe, pero en el año 17 en el terremoto se cayó. Ya después la construyeron como la conocemos ahorita, la iglesia pequeña, con un material que se llama talpujo. El talpujo es una especie, llamémosle de block, como hacían los mayas, sus construcciones piramidales. Es un block grande, ¿verdad? Sí, es un block de piedra. Esa piedra no está lejos de acá, está en el río de acá cerca, por Doña Clara, en las peñas de enfrente. Ahí está donde sacaron el tapujo para hacer la iglesia. ¿Ah? Esa no llevaba ningún tipo de pegamento concreto como conocemos hoy, sino que estaba solo piedra sobre piedra superpuesta. ¿Y ese material está construida o estaba la iglesia? Está, porque la iglesia no se destruyó. Ah, es la iglesia pequeña. La iglesia pequeña está como está, porque esa no se puede tocar, es un patrimonio nacional. ¿Ah? Eso es la historia en sí de Santa Cruz. Tenemos también datos, si usted ve, el dato es de 1728. ¿Ah? Ahora, Santa Cruz, como municipio, fue fundado el 2 de junio de 1910. Ese ya donde se convirtió a municipio. A municipio, sí. Don Oscar, antes de continuar en el tema Santa Cruz Naranjo, vemos que el casco urbano está prácticamente en un huevito, llamémosle así, ¿verdad? Totalmente encerrado. Habiendo lugares, por ejemplo, más amplios como Agua Blanca, por ejemplo, que hubiera sido el lugar perfecto para hacer el municipio. ¿Tuvo que ver que la casa patronal estuviera aquí? Es probable, recordemos que aquí fue cuando se asentó. ¿Ah? Las razones por las que él eligió esta área no se las puedo decir, ¿verdad? Pero sí hubo, cuando él llegó aquí a Santa Cruz, o lo que hoy conocemos como Santa Cruz, él le volvió a cambiar nombre. Si usted ve estas palmeras de acá, yo luché cuando construyeron el parque para que se preservaran. ¿Por qué? Porque el primer nombre que él le puso cuando llegó a Santa Cruz fue Santa Cruz Las Palmas. Aunque no se llamó, Finca Las Palmas, no se llamaba Santa Cruz, Finca Las Palmas, porque todo esto estaba rodeado de palmeras y a él le gustó, entonces le puso Finca Las Palmas. Ahora el nombre de Santa Cruz, anecdóticamente, no tengamos ninguna referencia histórica de un libro o algo, según la tradición oral, se dice que en el lugar que conocemos hoy, acá en el Llano de la Cruz, que de ahí viene su nombre de Llano de la Cruz, en un árbol de naranjo, una de las ramas del palo de naranjo formaba una cruz. La gente la cortó y de ahí la labró, hizo lo que es la cruz original, que casi no la sacamos. Esa es la que está en el altar. El altar, la cruz original. ¿Ah? De allá viene, de Llano de la Cruz. Y de ahí viene el nombre después de Llano de la Cruz. Y entonces ya pasó a ser Santa Cruz Naranjo. Una tradición también dice por qué naranjo, porque dice que aquí había muchos palos de naranja. ¿Ah? Pero como le digo, son tradiciones orales, ¿verdad? No tenemos nada confirmado de que así sea. ¿verdad? Sí, pero me imagino la tradición oral pues es la que se mantiene, ¿verdad? De generación en generación, y es posible que el 90% venga como algo real. Sí, exactamente. Desgraciadamente no tenemos libros que nos hagan referencia a esto. Yo he luchado para hacer una monografía basada ya con datos de libros de municipalidades. He querido ir a Jumaitepeque a investigar a ver si me permiten ver los libros, más que todo de la iglesia, porque ahí está la historia de los diferentes lugares. Porque recordemos que muchas referencias históricas están dentro de lo que son las iglesias. Entonces, considero que ahí debe haber mucho.
Don Oscar, hablando siempre de la historia del municipio, sabemos que en Guatemala pues somos un pueblo mestizo, ¿verdad? Que surgió el mestizaje entre los indígenas que poblaban Guatemala. Si hablamos de Santa Cruz Naranjo, ¿con qué pueblo fue el mestizaje? Aquí, como le decía al principio, cuando este señor vino acá, que le donaron Santa Cruz, a él le donaron también parte de gente, xinca, ¿ah? Para que le ayudara a trabajar las tierras acá. Apellidos no le puedo decir, ¿ah? ¿Quiénes venían? Solo dice ahí, venía un grupo de xincas junto con el señor, ¿ah? Y a eso los dieron para trabajar las tierras de acá. Eran como sus trabajadores, ¿ah? Pero eran xincas. Bueno, pues ahí con las familias que luego vinieron, españolas, pudo ocurrir el mestizaje, ¿verdad? El mestizaje, sí. El apellido, como digo, los primeros apellidos son Mejía y Quevedo aquí en Santa Cruz. Luego tenemos, por ejemplo, don Gregorio. ¿Cuál fue el apellido con que se inició don Gregorio? Con el apellido Monterroso. Pero son los Monterrosos que están donde le decíamos el Pozo Cerezo. ¿Ah? Ahí como que vivía don Gregorio Monterroso. Gregorio Monterroso, que fue uno de los originarios de ahí, de ese sector. ¿Ah? Y de ahí el nombre de don Gregorio. Y de don Gregorio. Si vemos en cada lugar hay un porqué. Si vemos Teocinte, ¿de dónde viene el nombre de Teocinte? El nombre de Teocinte viene de que alrededor de la iglesia crecía, ¿ah? Una milpa, lo que le llamamos milpa de monte, ¿ah? Crecía lo más 1 metro y daba una mazorquita. A esa le decían, los xincas le decían Teocintle, ¿ah? De ahí ese nombre fue variando hasta quedar en Teocinte. Se españolizó, Sí, pongámoslo, sí, ¿verdad? sí. Ahora, el San Antonio, por tradición, se dice también que en un río que está más arribita del Calvario, en una cueva encontraron un San Antonio pequeño que todavía existe, y de ahí viene el nombre de San Antonio, el Teocinte. ¿Ah? Son tradiciones. ¿Ah? Ahí también hay otra historia de Sor Guadalupe, ¿ah? Que fue la que dejó los cuadros grandes, pinturas españolas, que por supuesto son muy caras, no tienen un valor monetario. Lo tienen, pero podemos decir, si vemos históricamente, no se les puede dar un valor monetario. ¿Ah? Por decirle algo, cuando vino el presidente Díaz aquí a Santa Cruz, que lo llevaron al Teocinte y vio el cuadro, se enamoró de él. Y les dijo a la aldea, regálenme el cuadro, yo les construyo una escuela del tamaño que quieran. Y la comunidad se opuso, no quiso dar el Cristo. ¿Ah? En esa iglesia está enterrada también Sor Guadalupe. Ella vino huyendo en el año 71, en el 1871, después de la Revolución de Barrios, que fue cuando él sacó a todos los religiosos. Y fue cuando vinieron a dar, ella que tenía su familia aquí, que era de los santos, ¿ah? De tío Próspero, tío Adán, era hermana de ellos, vino a dar acá. Y vivió en un lugar que se llamó, de ahí viene su nombre también, Los Conventos. Eso es camino al bosque. Camino al bosque. ¿Ah? Atrás del Calvario, para los teocintecos no me dejarán mentir, había un empedrado, muy bonito, al estilo Antigua. ¿Ah? No sé hasta dónde llegaba ese empedrado, que lo construyeron ellas. ¿Ah? Y atrás del Calvario había una edificación, un pequeño monasterio, que todavía hay por ahí unas pequeñas reliquias. ¿Ah? Como aquí en Santa Cruz, a la par de la iglesia, que conocíamos como la iglesia actual, la iglesia viejita que decimos, estaba el cementerio, el primer cementerio de Santa Cruz. Donde estaba la iglesia estaba el cementerio. Sí, a la par. ¿Ah? Ahora ese cementerio se hizo antes de la iglesia viejita. ¿Ah? Prácticamente está en donde está la iglesia nueva o del otro lado. Toda la iglesia nueva y la iglesia vieja. Sí, Ahí porque estaba, fue construido sí, después la iglesia, ¿verdad? Este cementerio se construyó cuando se fundó en El Morro el asentamiento de Santa Cruz.
¿Ah? Pero a raíz de 1917, ¿ah?, que se dio lo que se llamó, tal vez se ha ido a mencionar, la peste negra, ¿ah?, toda la gente tuvo miedo, la gente, de contaminarse. Entonces trasladaron el cementerio al lugar que conocemos hoy, ¿ah?, y se dejó ya de utilizar este. Y se construyó la iglesia. Y se construyó la iglesia, ¿ah? Cuando se construyó la iglesia moderna, ahí aparecieron, ahí nos dimos cuenta, ¿ah?, de todos las osamentas que había y los panteones que había, ¿ah? Y eso ahí se confirma ya lo de la existencia del cementerio. ¿Ah? Sí. ¿Qué se hizo con esas osamentas? Si usted entra a la iglesia por la puerta principal, ¿ah?, por donde está la caja de las palancas eléctricas que maneja todo el sistema, no sé si yo estoy curioso de ver atrás de la puerta principal, ahí hay una plancha grande. Ahí hicimos una cripta y ahí depositamos todo, los que logramos, que fue bastante. Fue, no sé cómo decirle, pero hicimos un saco de tela grande. Ahí metimos toda la osamenta y ahí los depositamos. De nuestros antepasados, ¿verdad? Y en una botellita de vidrio pusimos la historia, para que el día de mañana que alguien desentierre ahí, va a encontrar esa osamenta y de dónde viene y todo, su historial. De lo que usted recuerda. Mire, el salón era un cuarto grande. Ahora, antes no había salón. Prácticamente el salón que recordamos antes de este fue el primero. El salón que conocíamos antes era la municipalidad. Ahí era la municipalidad. Sí, ahí era municipalidad y salón de actos y salón de bailes. Ahí era todo. ¿Ah? Yo me recuerdo que el baile social ahí se hacía en ese tiempo. ¿Y la municipalidad qué era? Era ahí mismo. Entonces lo que hacía es que se sacaba el escritorio del alcalde, del tesorero, del secretario, y se hacían los espacios para que sirviera de salón. ¿Ah? Pero la municipalidad actual siempre estaba ahí. Siempre, eso siempre estaba ahí. Era parte de la municipalidad también. Sí. O sea, antes era un edificio con, llamémosle, 3 apartamentos, ¿verdad? Que era antes estaba telégrafo. Antes existía telégrafo, ¿verdad? Que era el famoso teléfono que se transmitía por onda, no sé si usted lo conoció, de teclado, ¿ah?, que prácticamente era de los primeros que se hizo, y había un telegrafista aquí, antes solo telegramas se enviaban. Ajá. Entonces, lo primero estaba la oficina de correos, que se le decía, ¿verdad? Después estaba la oficina del alcalde, después la secretaría y la tesorería. Y más para acá estaba lo que se llamaba la cárcel con la policía. Eso es donde se encuentra la bodega municipal. La bodega municipal, que era, después llegó a ser la Policía Nacional. ¿Ah? Yo lo que recuerdo hacia lo lejos es del centro de salud, también ahí. Sí, el centro de salud, y el centro de salud, cuando lo quitaron de aquí, dejaron a la policía. Pero antes había, que no le decían los policías, ¿ah?, habían unos policías, llamémosle así, que custodiaban más que todo a los presos. La cárcel no es como las que conocemos hoy. Era un cuartito sin piso, con una puerta de pedazos de madera, ¿ah?, lo que conocemos hoy como talanqueras, ¿ah?, y techado con teja.